Una de las imágenes que más llama la atención del visitante de la Catedral de Valencia es la visión de la reliquia del brazo izquierdo de San Vicente. Se venera desde el 16 de octubre de 1970 en la Capilla de la Resurrección, junto a un texto donde se explica su viaje. Esta reliquia, que es sacada de la procesión del 22 de enero, fue llevada en aquella fecha desde Italia, donde se encontraba desde la muerte allí en el año 1104 del obispo de Valencia, Teodobildo, sucesor de don Jerónimo, cuando éste marchaba de peregrinación a Tierra Santa. El prelado llevó consigo el brazo del protomártir para que le protegiera contra las adversidades del camino, por cuanto el concilio de Clermont, presidido por Urbano II en el año 1095, potenció las peregrinaciones y cruzadas a los santos lugares. Sintiéndose morir, Teodobildo depositó la reliquia mediante la entrega al arzobispo Elías en la Basílica de San Nicolás en la ciudad de Italia de Bari, puerto del Adriático y lugar donde fue enterrado. La certeza de esta historia la asevera la narración de Juan, arcediano de Bari y testigo ocular de lo acaecido. Entre otras conclusiones, la confirmación de esta historia nos llevaría a asegurar que parte del cuerpo del santo permaneció en Valencia, al menos hasta la fecha de la partida del brazo hacia Bari, y eso descartaría otras teorías respecto a dónde pudo ir completo tras la conquista musulmana de Valencia. A principios del siglo XIX, el brazo pasó al convento de San Domenico de Castello en Venecia. Finalmente, en 948, la reliquia llegó a manos de Pietro Sampieri, quien la depositó en la iglesia de la Sagrada Familia de Paula. Él era natural de Vígono, Venecia, y era un profundo amante de nuestra tierra, por lo que, tras investigar su origen a petición de personalidades valencianas como el padre Castell, ofreció años después el traslado de la reliquia vicentina al entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Marcelino Olachea, cosa que se materializó por vía marítima a bordo de la fragata Sarmiento de Gamboa. Asimismo, también donó el artístico reliquiario de fina orfebrería que le contiene y expone, realizado por el artista veneciano Giancarlo Fecchio, y que se halla bajo un hermoso friso. En 1968, distintos exámenes de la reliquia realizados en el Instituto de Cirugía Plástica de la Universidad de Padua arrojaron resultados positivos y concordes entre sí y con el relato de la pasión del martirio del santo, escrita en el mismo siglo de su muerte. En la investigación intervino un grupo de forenses catedráticos de universidades italianas, médicos, sacerdotes y diversos expertos. Los estudios del brazo confirmaron, entre otros extremos, que pertenece a un varón de 1,72 metros de altura aproximada, de 25 a 30 años, que no ejerció trabajos manuales pesados y que sufrió quemaduras en los 10 días anteriores a su muerte. Esto se recogió en el libro La mano del santo de G. Dogo. Otra prueba relacionada es la aparición de una inscripción incompleta en la lápida del obispo Teodobildo cuando se consolidó la estructura de la cripta de la Basílica de San Nicolás de Bari, lo que prueba que aquel estuvo allí. Además, ahora a sus lados se exhibe para su veneración la cadena y la argolla de época romana que sujetaron en el siglo IV durante su martirio a San Vicente mártir. Reliquias que pueden contemplarse en la capilla de la Resurrección junto al brazo incorrupto del santo. San Vicente, según se reconocen los relatos de su martirio, ocurrido en el año 304, fue cargado de cadenas y trasladado desde Zaragoza. Por eso estas reliquias responden a ese hecho histórico y reflejan su martirio y entereza, fortaleza y paciencia en todas las fatigas que sufrió, también en la cárcel y en los interrogatorios, lo que le convierte en un ejemplo de fidelidad en la fe y amor a Jesucristo. La cadena y argolla eran propiedad de la consagración de las agustinas ermitañas, que las custodiaban en el antiguo monasterio de San José, en la localidad valenciana de Torrent, y ahora, tras abandonar el convento, han donado al arzobispado estas reliquias, que han sido depositadas de forma permanente en la catedral. Esta comunidad de religiosas tuvo como primer emplazamiento el centro de Valencia, cerca de la calle del Mar, y junto a la capilla situada en la cárcel donde estuvo prisionero San Vicente, en la calle que por este hecho se llama Cárcel de San Vicente,
Precisamente en ese lugar, cada 22 de enero, con motivo de la festividad del patrón de Valencia, se veneran estas reliquias durante la procesión estacional, cedidas para la ocasión por las agustinas.